preparamos para la toma de posesión de nuestro nuevo obispo y lo recibimos con nuestra oración, pero también conociendo qué es un obispo en la fe cristiana dentro de la Iglesia, porque que tengamos obispo afecta a nuestra vida personal, no es solo una preparación de tipo cultural, ¿no? Saber algo como parte de nuestra cultura general, sino entender que lo que ocurre en la Iglesia ocurre también en el alma, y por eso que tengamos un nuevo obispo también afecta a nuestra vida cristiana, y por eso queremos aprovecharlo conociendo cuál es la fe de la Iglesia sobre el ministerio y la vocación de un obispo en la Iglesia Católica. La cuestión fundamental es nuestra salvación, nuestro destino de salvación. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Por eso, en el obispo vemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solo sobre Él que lo elige y lo designa en la Iglesia, la voluntad de Dios sobre nosotros y sobre toda la humanidad a través del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Dios nos ha creado por amor. Nadie lo obligó a Dios a crearnos. Nos dio la vida para participar de su propia vida divina. Nos puso en camino. La vida es camino y la meta es participar eternamente de su gloria. Por eso la vida cristiana se entiende como una peregrinación. Con frecuencia viajo a Buenos Aires, donde vive mi madre, para acompañarla. Y cuando dejo mi casa, yo a los 63 años, mi madre cada vez que me despide me dice, llámame cuando llegas. Lo mismo que diría la madre de cualquiera de nosotros, ¿no? Preocupado porque un viaje tiene riesgos. Y entonces yo estaría contenta si yo sé que vos llegaste. Bueno, este hecho doméstico que muestra el amor de una madre, de todo padre, nos refleja o es reflejo del amor de Dios Padre, que nos pone en camino y lo que quiere es que lleguemos, no solo que caminemos. Por lo tanto, Dios no solo nos cuida a lo largo de nuestra vida en la tierra, sino que ha velado para que lleguemos al final del camino, que es la participación en su gloria más allá del tiempo, en la eternidad. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar, dice San Pablo, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. La vida en Dios, la vida humana en Dios, tiene esta finalidad, en dos etapas, ¿no? El recorrido, el camino y la meta. Desde el principio, desde la creación. Pero esa criatura divina fue herida por el pecado original. Y entonces el camino puede ser dificultoso y la meta puede ser frustrada, porque la realidad del pecado implica un apartamiento de Dios, una separación de Dios, y sin Dios no hay eternidad. Por lo tanto, el gran peligro del pecado no es solo una falta, digamos, disciplinar que tiene una corrección, sino el separarnos de Dios. Tanto amó Dios a su criatura que no la dejó librada a su propia frustración, sino que le envió a su Hijo. Dios entregó a su propio Hijo para que nosotros podamos llegar a donde no podíamos llegar después del pecado original. Por eso Cristo, Verbo de Dios, se hace hombre y en la tierra es el enviado del Padre para romper ese muro que nos impedía alcanzar la finalidad de nuestra vida. Es decir, que nuestro camino en la tierra llegue a la meta para la que Dios nos ha creado, la felicidad eterna. El Hijo viene al mundo, predica, realiza las obras de misericordia, enseña cómo vivir humanamente para alcanzar la vida eterna. Durante su vida continuamente expresa la glorificación a Dios Padre y el amor a las criaturas. El amor al Padre y el amor a la criatura humana. Pero al final de su vida manifiesta todo lo que ha hecho, condensándolo en el acto supremo de su amor al Padre y su amor a las criaturas. Ofrece su vida en la cruz como sacrificio. En ese sacrificio, Cristo enfrenta el mal
que desde el principio ha arruinado, ha herido la naturaleza humana. Obedeciendo al Padre hasta la muerte, es decir, que el amor de obediencia al Padre venció la desobediencia por la que entró el pecado en el mundo, la desobediencia de Adán. Por eso a Cristo se lo conoce como nuevo Adán. En Él comienza la humanidad nueva porque Él lleva el amor al Padre por nosotros hasta derramar su sangre. Y ese amor, que es entrega de su propia vida, es el que nos trae el beneficio de haber quitado la necesidad del pecado y de la muerte como destino final. El Padre recibe la ofrenda del Hijo como si fuera nuestra propia ofrenda y responde resucitándolo. Siendo la resurrección de Cristo corporal, vida humana ya sin límites, sin los límites que conocemos en la tierra, vida humana plena, como primicia, como el primero de toda la humanidad llamada a resucitar con Él. Por eso la vida cristiana que nosotros percibimos en nuestra parroquia, cuando participamos en los sacramentos o cuando acercamos a nuestros chicos al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación, cuando buscamos el sacramento del matrimonio, cuando nos confesamos sacramentalmente, cuando leemos la palabra de Dios, cuando tratamos de vivirla solo o meditarla en grupos, toda la vida de la Iglesia y la misión que cada uno de nosotros tiene personalmente o en comunidad, para que otros conozcan la vida que conduce a la eternidad, a la felicidad eterna, tiene como finalidad la salvación. Esta es la alegría más grande que Dios puede tener. Como mi madre puede experimentar la alegría cuando yo llamo que ya llegué. Porque lo que Dios quiere, dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven. Por eso envió a su Hijo. El Hijo realiza la obra y realizada la obra, la dejó, la comunicó a los hombres cuando el Jueves Santo anticipa su presencia y su sacrificio a través del sacramento eucarístico. Allí se lo da a los 12, que es la comunidad apostólica. Así como el Padre lo envía a Cristo, Cristo envía a los apóstoles para que vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Anuncio que no significa solo un anuncio verbal, sino dar testimonio de la presencia de Cristo en el mundo, de su palabra y de su obra salvífica. De tal manera que el Señor sube al cielo y prometió volver. Cuando vuelva terminará la historia de la humanidad, y comenzará la etapa final, que es la eternidad. Allí se verá bien lo que seremos, dice San Juan. Allí comprenderemos nuestra vida humana, incluyendo las contradicciones que hemos sufrido en la tierra. Pero para llegar a esa meta de gloria que alegra la vida a Dios, que es lo que Dios más quiere, que lleguemos, el Señor nos ha dejado a su Hijo y a su Iglesia, que comienza su vida allí junto a Jesús el Jueves Santo. Participa de su muerte, participa también de su resurrección. Cristo se aparece a ellos y luego les envía el Espíritu Santo y los capacita. De esa manera los obispos forman una comunidad apostólica, allí nace la Iglesia, y a partir de ellos empieza la expansión a través de la evangelización. Crecen los creyentes, aumenta el número en medio de dificultades de los que van adhiriendo por la fe al testimonio de los apóstoles van envejeciendo o muriendo por martirio, por la contradicción que significa la verdad y la caridad cristiana a los poderes del mundo, y entonces ellos nombran sucesores, les transfieren, digamos, el Espíritu Santo que han recibido en su propia ordenación episcopal, y así se van multiplicando los obispos y se van como extendiendo a distintas partes de la tierra donde van estableciendo diócesis. Una de ellas es la nuestra. Entonces, la función del obispo es hacer presente, garantizar, presidir que en un territorio determinado del mundo se establezca esa comunidad de fe, de caridad y de esperanza que es la Iglesia, como un organismo, no solo como un sentimiento de adhesión, digamos, así genérico, sino como un organismo vivo, que tiene su estructura, que tiene sus oraciones, su liturgia, su manera de vivir.
Eso formamos los cristianos, por ejemplo, en esta parroquia, como parte de este territorio más grande, confiado a este nuevo obispo, Monseñor Jorge. Por él rezamos y nos preparamos para participar en la Santa Misa. Allí, cuando el Padre Ramón esté celebrando la Santa Misa, todo el pueblo de Dios aquí en nuestra parroquia está participando con él, aunque no pueden estar presencialmente. En las palabras de la consagración eucarística, el sacerdote deja de ser el mismo para dar lugar a Cristo, de tal manera que aquella obra de la salvación que el Padre encomendó al Hijo, que el Hijo realizó y luego entregó a sus discípulos, llegue también a nuestros hogares, porque de eso depende la meta de nuestra salvación y también el recorrido. Quien sabe a dónde va, sabe cómo llegar. Por eso nosotros conocemos este destino eterno y entonces ordenamos nuestra vida en la tierra según esa finalidad salvífica. Ave María Purísima.